Imagina que le preguntas a una inteligencia artificial algo técnico, algo importante. La respuesta aparece en segundos, prosa académica impecable, estructura lógica perfecta, cargada de una autoridad que no deja espacio para la duda. Y entonces la lees. Y algo dentro de ti piensa, si tiene sentido, esto es verdad. Pero no lo es. Lo que acabas de experimentar tiene un nombre técnico y se llama alucinación. Y no es un bug que van a corregir en la próxima actualización. Es una característica estructural de cómo funciona la inteligencia artificial. Estos sistemas pueden mentirte con una confianza absoluta, con mejor redacción que muchos expertos humanos y sin el menor rastro de culpa. Pero lo verdaderamente perturbador no es que la IA se equivoque. Lo perturbador es que tú no lo notaste. Pero ¿por qué pasa esto? Eso es exactamente lo que vamos a explorar el día de hoy. Porque este problema no empieza en los servidores de ninguna empresa tecnológica, empieza en tu cerebro. Partamos de una verdad. El cerebro odia la duda. Antes de hablar de la inteligencia artificial necesitamos hablar de ti. Tu cerebro no evolucionó para ser un detector de verdades absolutas, evolucionó para sobrevivir. Y en ese proceso la duda se convirtió en un estado costoso, incómodo, biológicamente aversivo. Para tus ancestros, no saber si ese ruido en la maleza era el viento o un depredador podía significar la muerte. Entonces, el cerebro aprendió a resolver la incertidumbre lo más rápido posible, aunque la solución fuera incorrecta. Esa urgencia por cerrar la duda sigue operando en ti el día de hoy, y tiene un mecanismo muy concreto, la fluidez cognitiva. Si un mensaje es fácil de procesar, si fluye sin esfuerzo en tu mente, tu cerebro lo interpreta automáticamente como una señal de que es verdadero. No porque lo haya verificado, sino porque no tuvo que esforzarse para entenderlo. La psicología cognitiva lo llama la ilusión de la verdad. Daniel Kahneman lo describe así. Tienes dos sistemas de pensamiento. El sistema 1 es rápido, intuitivo, emocional y consume poca energía. El sistema 2 es lento, analítico, lógico y es agotador. Cuando una inteligencia artificial te entrega una respuesta bien estructurada, en lenguaje claro y sin errores gramaticales, activa el sistema 1. Y el sistema 2, que sería el encargado de verificar y cuestionar, simplemente se hace a un lado. ¿Por qué puede? Porque la respuesta se siente bien. No buscamos la verdad, buscamos el cierre cognitivo, ese alivio psicológico que llega cuando una pregunta compleja recibe una respuesta definitiva, sin importar que sea ficticia, y sobre esa grieta opera la inteligencia artificial. Pero hay algo más que entra en juego, y es incómodo admitirlo. También tenemos sesgos profundamente arraigados que la inteligencia artificial activa de manera involuntaria pero sistemática. El primero es el sesgo de autoridad. Somos más propensos a aceptar información que proviene de figuras o sistemas que percibimos como expertos. Y la inteligencia artificial, con su tono omnisciente y su capacidad de procesar volúmenes masivos de datos, tiene una pátina de autoridad casi sobrehumana ante la mayoría de los usuarios. El segundo es el efecto Dunning-Kruger. Las personas con menos conocimientos en un área específica son, paradójicamente, las que más confían en su capacidad para discernir si la inteligencia artificial tiene razón. ¿Saben poco del tema? Reciben una respuesta que suena coherente y concluyen que es correcta. No porque la hayan verificado, sino porque no tienen herramientas para cuestionarlo. Y el tercero, quizás el más insidioso, es el sesgo de confirmación. El cerebro prefiere una mentira coherente que refuerce lo que ya cree a una verdad compleja que lo obliga a reevaluar todo. Si la IA te dice algo que encaja con tu visión del mundo, la aceptas. Si te dice algo que la contradice, cuestionas la IA. Y así, sin darte cuenta, construyes una burbuja de certeza fabricada. Hay un personaje en la historia de la filosofía que entendió este problema con una claridad asombrosa, 4 siglos antes de que existiera la inteligencia artificial. Y este se llama René Descartes. En el siglo XVII, Descartes propuso una tarea monumental: encontrar una base para el conocimiento que fuera absolutamente indudable. Y para encontrar lo que no podía ser dudado, primero decidió dudar de todo lo que podía hacerlo. Empezó por los sentidos. Un remo parece quebrado cuando se sumerge en el agua. Una torre cuadrada parece redonda a la distancia. Si los sentidos nos han engañado alguna vez, no podemos confiar plenamente en ellos nunca más. Después fue más lejos. ¿Y si estás soñando ahora mismo? No hay señales definitivas que te permitan asegurar que estás despierto mientras el sueño ocurre. Y luego llegó a su experimento mental más radical, el genio maligno. Imaginó un ser poderoso y astuto que dedicaba todo su esfuerzo a engañarlo. Un ser que era capaz de hacer que 2 más 3 pareciera 5, de fabricar una realidad completamente falsa que se sintiera absolutamente real. No es paranoia, es una herramienta lógica para demostrar que la certeza absoluta sobre el mundo exterior es frágil, quizás inalcanzable. Pero en el centro de ese vacío escéptico, Descartes encontró su única certeza: el hecho de dudar confirmaba su existencia. Pienso, luego existo. Y con ese ladrillo empezó a reconstruir el conocimiento. La duda no era un fracaso, era el inicio de la sabiduría. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Descartes con ChatGPT o con cualquier modelo de lenguaje moderno? Pues
Se lo resumo, básicamente todo. La inteligencia artificial es el genio maligno occidental de nuestro tiempo. No tiene voluntad de engañarte, no siente nada, pero el resultado es sorprendentemente parecido al que Descartes imaginó. La creación de una realidad simbólica construida con lenguaje que parece conocimiento, pero que carece de alma y de compromiso con la verdad. Aquí, lo fundamental es que muy poca gente entiende realmente que los modelos de lenguaje no saben nada. No entienden conceptos, no tienen un modelo interno del mundo físico. Son, en esencia, motores de predicción estadística que estiman la probabilidad de que una palabra siga a otra en una secuencia dada. Cuando le pides a una inteligencia artificial que te explique la teoría de la relatividad, no consulta una comprensión profunda de la física. Ensambla las piezas de texto que, según su entrenamiento, suelen aparecer juntas en contextos similares. Y aquí está la trampa perfecta. La inteligencia artificial puede generar información correcta, incorrecta o completamente inventada utilizando exactamente el mismo tono de autoridad y la misma fluidez gramatical. No hay diferencia superficial entre una respuesta verdadera y una alucinación bien construida. El sistema que te dice algo correcto el 90% del tiempo hace que bajes la guardia ante ese 10% restante en invenciones puras. Hemos construido una herramienta que perfecciona la ilusión de la verdad sin necesidad de la verdad misma. Pero hay un nivel más profundo de este problema y tiene que ver con cómo está diseñada la experiencia. En los primeros años del Internet, el escepticismo era una herramienta de navegación básica. Desconfiábamos de los correos con errores ortográficos, de las páginas web con diseños caóticos, de los desconocidos en foros anónimos. Había una correlación visual entre la calidad de la presentación y la fiabilidad del contenido. La era de la IA rompió ese contrato implícito. Ahora, una interfaz limpia, un diseño minimalista y un lenguaje impecable se han convertido en los nuevos marcadores de confiabilidad, independientemente de si el contenido es verdad o no. Las empresas tecnológicas han invertido décadas en hacer que la tecnología sea invisible y fluida, eliminando cualquier fricción que obligue al usuario a detenerse y pensar. Y funcionó demasiado bien. Confundimos la coherencia sintáctica, que el texto esté bien escrito, con la verdad semántica, que lo que dice sea cierto. Un párrafo que fluye sin esfuerzo es procesado por tu cerebro como una señal de que el sistema sabe de lo que habla. Estamos pasando de un internet de la duda a un ecosistema de la certeza delegada, donde preferimos confiar en la máquina que parece impecable antes que realizar el esfuerzo de verificar por nuestra cuenta. Y es aquí donde el problema se vuelve verdaderamente serio, porque el peligro más profundo no es que la inteligencia artificial te dé una respuesta falsa hoy. El peligro más profundo es lo que está pasando dentro de tu cabeza a largo plazo. Estamos entrando en una era de descarga cognitiva masiva. No solo delegamos tareas mecánicas como calcular o memorizar datos, estamos delegando los procesos fundamentales del pensamiento crítico, sintetizar información, construir argumentos, evaluar evidencia, llegar a conclusiones propias. Los estudios científicos ya están detectando una correlación negativa significativa entre el uso frecuente de herramientas de inteligencia artificial y las habilidades de pensamiento crítico. Los investigadores lo llaman deuda cognitiva. Los usuarios se vuelven neurológica y conductualmente menos comprometidos con el tiempo, perdiendo resiliencia cognitiva y capacidad de reflexión profunda. Piénsalo de esta manera. Si dejas de caminar durante meses, tus piernas se atrofian. Si dejas de levantar peso, tus músculos se debilitan. El pensamiento crítico funciona exactamente igual. Es un músculo. Si lo dejas de ejercitar porque siempre hay una inteligencia artificial lista para hacer el trabajo, ese músculo se va debilitando sin que lo notes. El peligro no es que la IA te dé una respuesta falsa, es que hayas perdido el hábito de preguntarte si es verdadera. Pero ¿qué podemos hacer con todo esto? La solución no es rechazar la tecnología, eso sería como apagar el fuego porque nos puede quemar. La solución es desarrollar una nueva alfabetización epistemológica, aprender a pensar en un mundo algorítmico. Eso significa un cambio de postura fundamental, dejar de ser consumidores pasivos de respuestas y convertirse en investigadores activos de evidencias. Entender que una IA es un socio estadístico, no un oráculo de la verdad. Hay 4 dimensiones concretas de esta nueva alfabetización. La primera es la dimensión cognitiva y crítica. Entender de verdad que la IA predice, no comprende, que su autoridad es una ilusión de diseño, no una garantía de veracidad. La segunda es la ética y los sesgos, reconocer que los datos con los que fue entrenada heredan los prejuicios humanos, que por eso no es neutral. La tercera es la verificación de la evidencia, desarrollar el hábito de contrastar lo que dice la inteligencia artificial con fuentes primarias, especialmente cuando el tema importa. Y la cuarta, quizás la más difícil, es la tolerancia a la incertidumbre, aceptar que no siempre hay una respuesta rápida y binaria, y que esa incomodidad es exactamente donde empieza el pensamiento real. La habilidad más valiosa del futuro no va a ser saber usar la herramienta, va a ser saber cuestionarla.
Estamos viviendo algo sin precedentes en la historia humana. Nunca antes tuvimos tanto acceso a información y nunca antes fue tan fácil sentir una certeza absoluta sin poseer un ápice de conocimiento real. Hemos creado un espejo tecnológico de nuestra propia necesidad de seguridad, una máquina que nos devuelve exactamente lo que queremos escuchar, con el tono de voz que más nos inspira confianza. Y lo más revelador de todo es que la inteligencia artificial no creó este problema, solo lo dejó en evidencia. El genio maligno de Descartes no vive en los servidores de las grandes tecnológicas, vive en nuestra propia aversión biológica a la incertidumbre. La IA simplemente perfeccionó el arte de darnos el cierre que tanto anhelamos. La lección que nos queda siglos después de que Descartes se sentara junto a su estufa a dudar de todo es que la única base sólida para el conocimiento sigue siendo la capacidad de cuestionar. La certeza es una ilusión necesaria para la supervivencia, pero la duda es la herramienta indispensable para la libertad. Si este video te hizo dudar de algo que dabas por sentado, entonces cumplió su propósito, porque eso es exactamente lo que necesitamos más. Gente dispuesta a incomodarse un poco antes de aceptar la primera respuesta brillante que aparece en la pantalla. Suscríbete si quieres seguir explorando este tipo de temas donde la filosofía y la tecnología se cruzan de maneras que nos afectan a todos. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez una inteligencia artificial te dio una respuesta que aceptaste sin cuestionar y después resultó ser falsa? Me interesa mucho leer esas historias. Nos vemos en el próximo video.